Esta obra es de la artista italiana Monica Bonvicini. Una barandilla metálica rodea las escaleras que dan entrada a un lugar subterráneo que se encuentra bajo el piso de la galería de arte. Una de las esquinas de la barandilla está claramente abollada o deformada. Hay una cadena que cuelga de la parte delantera de la barandilla, a la derecha. Esta obra se titula Fijar la imagen en la memoria. Es de la artista norteamericana Bella Shelmich y la puedes ver en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Aparentemente se trata de un conjunto de piedrecitas. Sin embargo, al fijarnos con detenimiento, descubrimos que las podemos agrupar en parejas de piedras exactamente iguales. Esto es un poco raro, efectivamente. Empezamos a sospechar que aquí hay gato encerrado. La explicación es esta. La artista recogió una serie de piedrecitas y en su taller hizo una copia exacta de cada una de ellas en bronce y las pintó de manera que fuera totalmente imposible distinguir cuál de las dos era la auténtica al ponerlas una junto a otra. Esta fotografía, titulada Autorretrato, es de la artista inglesa Gillian Wearing. Quizás no notes nada extraño, salvo que conozcas a la artista. Es esta que ves aquí. Dirás, pues no se parecen mucho. Efectivamente, esta foto está hecha a partir de una vieja fotografía que ella conservaba de cuando tenía 17 años. Ahora tiene 59. Lo que ha hecho es fabricar una máscara con peluca para simular exactamente su aspecto de cuando era joven. En cambio, los ojos en esta foto son realmente sus ojos. En esta fotografía se ve mejor el método de caracterización que emplea esta artista en sus trabajos. En esta obra se observa mejor aún. Son sus ojos los que están detrás de esa máscara de hombre. Lo mismo tenemos en esta otra foto en la que reinterpreta la famosa fotografía del artista Robert Mapplethorpe. No es fácil caer en la cuenta de todos estos detalles y mucho menos llegar a alguna conclusión sobre el significado de estas obras o sobre la intención de estos artistas al hacer estas cosas. El arte contemporáneo siempre es algo desconcertante. Los artistas contemporáneos siempre nos dejan sin saber a qué atenernos, siempre nos producen perplejidad y confusión. Ahora bien, a veces se trata de una desagradable e incómoda perplejidad y en otras ocasiones se trata de una perplejidad muy agradable. Es decir, con los artistas contemporáneos ocurre algo que ha pasado siempre con todos los artistas de todos los tiempos, algo que funciona de un modo inconsciente en su modo de trabajar. Algo que afecta profundamente al resultado final de lo que hacen y por tanto algo que influye decisivamente en lo que el público percibe o experimenta en cada obra. Algo que afecta al juicio estético que los espectadores y los críticos de arte se formarán de su trabajo. Ese algo al que nos estamos refiriendo es una cuestión de planteamiento y de principios, es una elección personal entre estas dos posibilidades. Pensar que lo principal en su obra es el contenido intelectual que quiere expresar con ella, o pensar que lo principal son los aspectos plásticos, formales, estéticos y visuales. En el primer caso tenemos artistas despreocupados por la belleza de sus obras, porque para ellos el arte sirve para transmitir ideas. En el segundo caso tenemos artistas cuya única preocupación es crear formas atractivas o capaces de generar agrado en los espectadores. Si consideramos los dos elementos constitutivos de la obra de arte, forma y contenido, para los primeros lo importante es el contenido y para los segundos lo importante es la forma. A lo largo de los siglos ha habido épocas y estilos en los que dominaba el planteamiento primero y otras épocas en las que dominaba el segundo planteamiento. A la vez, dentro de cada planteamiento nos podemos encontrar otras dos posibilidades: artistas fríos y racionales que piensan cuidadosamente todo lo que hacen con una intención intelectual o decorativa muy concreta.
Y por otro lado, artistas que trabajan por instinto, sin un plan preconcebido, simplemente jugando, probando o experimentando con las formas y los contenidos. Es decir, trabajan por intuición. Los artistas de la Edad Media, durante el románico y el gótico, eran de esos que consideraban que en el arte lo de la belleza y la armonía y el parecido con la realidad eran cosas poco importantes. Pero los artistas del Renacimiento en el siglo XV reaccionaron contra ese planteamiento que venía desde siglos atrás para instaurar unos nuevos principios en la historia del arte que en el fondo no hacían más que recuperar el planteamiento de los artistas griegos de la época clásica. Para ellos la belleza, la armonía, la elegancia y la gracia eran irrenunciables en la obra de arte. Estos artistas son los que inventaron el concepto de bellas artes para referirse a actividades como la arquitectura, la música o la poesía. En la Edad Media solo distinguían entre artes liberales, las que se desempeñan pensando, y artes mecánicas, las que se realizan manualmente. La escultura o la pintura estarían entre las artes mecánicas. Y los que trabajaban en esas actividades serían artesanos y pondrían su habilidad técnica y su destreza para servir a las ideas filosóficas o teológicas de los que les encargaban su trabajo. Estos artesanos aprendían su oficio en un gremio, donde un maestro les enseñaba la técnica, pero no necesitaban pensar porque ya alguien se encargaba de decirles cuál sería el contenido que tenían que transmitir en sus obras. Y el modo de transmitirlo ya estaba establecido por los gremios de artesanos. En 1563, el pintor Giorgio Vasari fundó en Florencia lo que podríamos considerar la primera Academia de Bellas Artes de la historia. Se llamaba Academia de las Artes del Diseño. El planteamiento era que las personas que trabajaban en las artes aplicadas o mecánicas como la pintura, la escultura o la arquitectura debían hacer su trabajo manejando formas y contenidos con una intención intelectual. Tenían que conseguir que las formas elegidas y el modo de organizarlas expresaran de la mejor manera posible el contenido o significado que querían transmitir. Eran artes, por tanto, que requerían un diseño previo o una planificación, de modo que ese trabajo se hacía con la cabeza en primer lugar, no solo con las manos. Ese trabajo podía ser considerado un trabajo intelectual en vez de manual, y esas personas debían ser consideradas como artistas, no como artesanos. Los artistas del Renacimiento reclamaban para su trabajo la categoría de artes liberales. Y como esas artes estaban relacionadas con los aspectos formales de las obras que hacían y con la belleza, con el tiempo esas artes recibieron el nombre de bellas artes. Eso ocurrió en el siglo XVII, cuando los filósofos empezaron a pensar que el trabajo principal de los artistas era crear belleza, o sea, crear cosas agradables a la vista. Ser artista entonces se convirtió en algo muy respetado, admirado, apreciado y valorado. Las obras de arte eran consideradas algo muy valioso por su belleza y por los valores que transmitían, por la perfecta adecuación que se conseguía entre forma y contenido gracias a la habilidad y destreza de esas personas que habían aprendido su oficio en estas escuelas o academias o facultades de bellas artes. Toda universidad debía tener una facultad de bellas artes. Pero durante la primera mitad del siglo XX empezó a haber corrientes artísticas en las que el planteamiento ya no era hay que crear formas bellas y contenidos educativos y formativos. Hasta entonces, en las academias de bellas artes y en el público estaba muy claro cuáles eran las formas adecuadas y los valores correctos con los que había que trabajar. Pero las vanguardias de principios del siglo XX empezaron a hacer obras de arte en las que formas y contenidos no eran los que hasta entonces habían sido considerados los correctos y adecuados. Los artistas empezaron a experimentar con formas y contenidos. Entender el sentido de las nuevas imágenes y obras de arte se convirtió en algo complicado. El público empezó a ver a los artistas como gente estrafalaria, ególatra, narcisista, pretenciosa y excéntrica.
gente que hacía cosas raras, de escaso valor y de poco mérito. Pero todas esas obras de arte fueron poco a poco siendo asumidas por coleccionistas, galeristas, críticos, filósofos e historiadores del arte. Hacia 1950, en el mundo del arte ya había bastantes intelectuales y teóricos, no sé si se les puede llamar filósofos, que daban por válido lo incoherente, lo absurdo, lo irracional y todo lo que fuera espontáneo o instintivo. Defendían que cualquier intención y cualquier resultado podían ser válidos en el trabajo artístico. Por tanto, no tenía sentido mantener el nombre de Bellas Artes para denominar a todas esas cosas que hacían los artistas modernos. El nombre de Bellas Artes fue sustituido por artes visuales. En las escuelas y facultades de artes visuales, los alumnos aprenden que pueden experimentar, jugar y hacer pruebas con todo tipo de formas y materiales porque eso ya es arte. La experimentación se consideraba un valor en sí mismo. El artista debía experimentar más allá de las reglas académicas, más allá de los valores universales, más allá de la lógica y más allá de la conciencia. El artista era considerado como alguien que estaba por encima del bien y del mal. Podía hacer lo que quisiera. A la vez, el arte perdió una gran parte de su prestigio y los artistas eran considerados por mucha gente como unos payasos o unos estafadores. Volvemos al principio. En estas obras del arte contemporáneo sigue habiendo forma y contenido. Podemos discutir si se trata de formas bellas y de contenidos interesantes o no. Incluso podríamos discutir si esto es arte y en qué medida. Ya dijimos en el vídeo de la semana pasada que estas cosas son arte contemporáneo. A mí se me ocurren algunas reflexiones viendo estas obras. Por ejemplo, se puede decir que el arte contemporáneo ha conseguido que la diferencia entre una obra de arte y una cosa que te puedes encontrar por la calle o paseando por el monte sea ninguna. Se puede decir que el arte contemporáneo tiene un problema existencial sin resolver. Los artistas contemporáneos están en plena crisis de identidad. No saben quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. No tienen un proyecto de futuro y han roto con la tradición y no saben por qué hacen lo que hacen. Se puede decir que el arte contemporáneo no lleva a ninguna parte. El arte antiguo buscaba crear belleza o elevar los sentimientos y los pensamientos del público hacia unos valores morales que nos hicieran mejorar como personas, impulsándonos a amar las cosas buenas y odiar las cosas malas. En el arte contemporáneo parece que se han borrado las fronteras entre el bien y el mal, y en vez de elevarnos hacia una visión del mundo más amplia y verdadera, nos está llevando al abismo tenebroso. Puedes bajar las escaleras a ver qué te encuentras, o puedes dejar la sala de exposiciones y darte una vuelta por el campo a despejarte. Bueno, vamos a terminar. Volveremos el próximo domingo. Mientras tanto, te recuerdo que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.